Bien, continuamos entonces con la expansión de volumen, con la formación de edemas, y vemos cómo son los mecanismos generadores, entonces resumidos en esta diapositiva. Tenemos en primera instancia, como dijimos, el edema intersticial. El edema, ya sea por aumento de la presión hidrostática, porque hay mayor cantidad de volumen, o ya sea por disminución de la presión oncótica. Pero ahora introducimos un concepto bien importante y que espero que ustedes recuerden de las primeras diapositivas. Nosotros habíamos dicho que el volumen del líquido extracelular se encuentra tanto en el intersticio como en los vasos. Ese en conjunto es el volumen del líquido extracelular. Entonces, eh, puede estar el volumen del líquido extracelular conservado, pero haber menor volumen dentro de los vasos. Que si ustedes recuerdan lo que yo les comenté, los sensores, los varoreceptores, sensan el volumen que hay dentro de las arterias. Ni siquiera dentro o sea, no es el volumen del líquido extracelular el que van a sensar. Solo sensan el volumen dentro de los vasos. ¿Bien? Ahí introducimos un concepto nuevo que es el del volumen circulante eficaz. El volumen circulante eficaz es el volumen que se encuentra dentro de las arterias. ¿Bien? Es ese el volumen que van a sensar los varoreceptores. Y es diferente que decir volumen del líquido extracelular, porque el volumen del líquido extracelular, si bien comprende el volumen circulante eficaz, también comprende el volumen en el intersticio. Entonces nosotros tenemos este panorama en los edemas, en que el volumen, el agua pasó desde adentro de los vasos hacia el intersticio. ¿Bien? O sea, el volumen del líquido extracelular no varió, simplemente hubo una redistribución. Pero el organismo sensa que hubo una caída, porque no sabe que está en el intersticio, pues solo puede sensar lo que hay dentro de los vasos. Entonces, todos los mecanismos adaptativos que vimos para la depresión del volumen se activan, porque se sensa que dentro de las arterias hay una caída del volumen. Entonces, ¿en qué resulta? Hay una mayor absorción de agua y sodio por todos los mecanismos adaptativos que ya estuvimos hablando en la depresión de volumen. ¿Y qué hacen estos mecanismos? Aumentan todavía más la reabsorción de agua y sodio. Por ende, aumenta la presión hidrostática y eso lo que va a generar es un círculo vicioso que va a perpetuar. Bien, entonces terminando con el balance del sodio, vamos a hablar un poco de las alteraciones del metabolismo. El metabolismo hídrico, como dijimos, van a generar cambios en la natremia, ya sea porque está muy concentrada la concentración de sodio o porque está diluida. Si hay mucha concentración de sodio en el plasma, decimos que hay una hipernatremia, y si está diluido, si hay más plasma que sodio, si disminuye la relación sodio-plasma, entonces decimos que hay una hiponatremia. Ahora vamos a ir viendo en detalle. Entonces, como habíamos mencionado, a modo de repaso, el metabolismo hídrico, el balance del agua, va a depender de dos grandes estímulos: el estímulo de la sed y el estímulo de la hormona antidiurética. La sed es un estímulo más fuerte del organismo. ¿Y a qué responde la sed? Responde a un umbral de osmolaridad. La sed se activa, ese estímulo a nivel del sistema nervioso central se activa cuando la osmolaridad, que si ustedes recuerdan era de 270 a 285, cuando la osmolaridad supera, la osmolaridad plasmática me estoy refiriendo, supera los 290 a 295. En ese momento se activa a nivel del sistema nervioso central el estímulo de la sed, y el individuo, si está en condiciones normales, accede al agua y de esa manera disminuye o sea, busca bajar la osmolaridad aumentando el volumen. Por otro lado, tenemos el estímulo de la hormona antidiurética, que por lo que vemos, tiene un umbral mucho más chico, mucho más cercano a la normalidad, es mucho más sensible. El mínimo cambio en la osmolaridad se libera la hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene una pequeña trampa ahí, porque responde a dos estímulos diferentes.
responde tanto a la caída del volumen, o sea, cuando hay una depresión del volumen del líquido extracelular. No sé si se acuerdan que dentro de los pasos, una de las respuestas era la liberación de ADH, ADH o hormona antidiurética, es decir, lo mismo. Yo no quise profundizar en su momento porque no habíamos tenido esta introducción. Pero entonces, tanto cuando hay una depresión del volumen del líquido extracelular como cuando hay un aumento de la osmolaridad, se libera el ADH. ¿Qué es lo que hace la ADH en el organismo? La ADH va a generar vasodilatación a nivel de los vasos y va a favorecer la retención de agua a nivel renal. Pero es bien importante para entender todo lo que vamos a seguir hablando ahora. La ADH estimula la retención de agua, pero no de sodio. ¿Bien? Agua pura. Cuando se activa la ADH ingresa agua al organismo. Lo que pasa, la ADH exterioriza unos receptores transmembranas, que son los que se ven aquí en verde, que se denominan acuoporina 2. Una vez que la ADH se une con la célula tubular, los receptores acuoporinas se desplazan hacia la membrana y la membrana se vuelve más permeable al agua. Entonces, el agua cuando pasa por esa célula entra por las acuoporinas 2 hacia la célula. Entonces, hay una mayor retención de agua libre de solutos. Es agua sola, no con sodio. Bien, entonces vamos a empezar con la hiponatremia. Hiponatremia es cuando hay una concentración plasmática de sodio menor a lo normal. Nosotros habíamos dicho que la concentración normal de sodio era de 140 más menos 5 milicavalentes litro. Así que cuando la concentración de sodio plasmático es menor, o sea, a partir de 134 ya se define como hiponatremia. ¿Bien? ¿Qué es lo que implica? Implica un desbalance entre el capital hídrico y el capital sódico, con un exceso de líquido extracelular con relación al sodio. Eso es lo que estuvimos hablando también, y acá tenemos el ejemplo. En el compartimento 1, o en el vaso 1, tenemos una situación normal, de una relación normal sodio-agua, y en el caso 2 vemos el ejemplo de la hiponatremia, cuando hay una menor relación de sodio con el plasma. Bien, la hiponatremia se puede clasificar según severidad de leve, moderada, severa. La leve es cuando hay una concentración entre 133 y 130 milicavalentes litro de sodio en plasma. La moderada es cuando la concentración plasmática de sodio disminuye a 130 o 126. Y la forma severa es cuando la concentración de sodio en plasma es menor a 125 o la persona presenta síntomas neurológicos. ¿Bien? Puede ser cualquiera de las dos. Que tenga menor a 125 o que presente síntomas neurológicos. Puede ser una hiponatremia leve, pero la persona presentar síntomas neurológicos. Entonces eso ya la clasifican severa. Bien. Otro tipo de clasificación es según cómo está la volemia, cómo está el volumen del líquido extracelular. Entonces, existen casos de hiponatremia con aumento del líquido extracelular, hiponatremia con líquido extracelular normal, o sea, con el volumen del líquido extracelular normal, y tenemos casos de hiponatremia con hipovolemia, con el volumen del líquido extracelular disminuido. Vamos a arrancar entonces con la hiponatremia con hipovolemia. O sea, en este caso hay una pérdida de volumen del líquido extracelular, o sea, se pierde agua y sodio, pero se pierde más sodio que agua. Algunos ejemplos, algunos de los mecanismos son las pérdidas gastrointestinales, las pérdidas por hemorragia y el consumo de diuréticos. Entonces, ¿cómo es que se produce este tipo de hiponatremias? Lo que ocurre es que el sistema nervioso central, el hipotálamo, sensa que hay una disminución del volumen del líquido extracelular y ese estímulo, ¿se acuerdan que yo les dije que la ADH responde al estímulo de la disminución del volumen y al del aumento de la osmolaridad? Pero el estímulo de la disminución del volumen es más fuerte que el del aumento de la osmolaridad. Porque en este caso, con la hiponatremia,
tenemos una disminución de la osmolaridad, pero también tenemos una disminución del volumen circulante. Y el estímulo de la disminución del volumen es más fuerte que el de la osmolaridad. Entonces prima la liberación de ADH aunque haya una caída de la osmolaridad. Por esa pequeña trampa que tiene la respuesta del ADH es que se generan las hiponatremias en esta condición de hipovolemia. Porque vos tenés una pérdida de volumen, pero tenés producción de ADH, tenés liberación de ADH. Entonces, como les dije, lo que va a hacer el ADH es retener agua sola, sin solutos, sin sodio. Entonces, a nivel plasmático va a haber un aumento del agua, pero no del sodio. Entonces, en una condición de hipovolemia, porque por X motivo se perdió volumen, vos estás reteniendo solo agua. Entonces tenés poco volumen y tenés el sodio diluido, porque tenés mayor cantidad de agua en relación al sodio. Bien, luego tenemos la hiponatremia hipervolémica. Cuando hay hiponatremia, pero a su vez hay hipervolemia, que este es el caso de lo que estuvimos hablando con los edemas. Dijimos que se sensa que hay una disminución del volumen circulante eficaz, entonces se libera ADH, se reabsorbe agua libre de solutos, se diluye el sodio que hay, pero si nosotros valoramos el volumen que hay en todo el líquido extracelular, en realidad era normal, no estaba disminuido. Entonces, vos retenés agua, sigue aumentando la volemia, entonces tenés una situación de hipervolemia con hiponatremia dilucional. Por último, y no menos frecuente, tenemos las hiponatremias euvolémicas, que son las situaciones en que no tenés alteraciones de volumen del líquido extracelular, no tenés ni ganancia ni pérdida, pero tenés una retención de agua libre de solutos. Entonces el paciente maneja bien el volumen, no tiene ni más ni menos, pero el sodio está diluido porque tiene un aumento de la producción de ADH. ¿Por qué se genera esto? Una alteración conocida como síndrome de secreción inadecuada de ADH. Hay varias patologías que pueden llevar a que se libere ADH a nivel del sistema nervioso central sin ningún estímulo. O sea, no hay ni una contracción de volumen, no hay una hiperosmolaridad, pero de todas formas hay un estímulo que le dice al cerebro, al hipotálamo, que libere ADH. Entonces hay una retención de agua y se diluye el sodio que hay porque se retiene más agua. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la hiponatremia? Porque es que la hiponatremia puede generar síntomas a nivel del sistema nervioso central, que nosotros dijimos que puede ser una de las maneras de clasificación. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto al inicio de la osmolaridad? Que se desplaza de donde hay menor osmolaridad a donde hay mayor, de donde hay menor solutos a donde hay más. Entonces, eso mismo pasa en el cerebro. Tenemos el cerebro normal. Si dentro de los vasos disminuye la osmolaridad, lo que va a pasar es que el líquido pasa de dentro de los vasos hacia las células, hacia las neuronas. Y entonces tenemos este paso de ganancia de agua, desplazamiento de los vasos hacia las neuronas, hacia el tejido. Como el cerebro se encuentra en un espacio que no es expansible, que es el cráneo, no se puede expandir mucho el cerebro porque enseguida el cráneo lo condiciona, se genera lo que se conoce como edema cerebral y por la compresión del cráneo se generan los síntomas característicos. Bien, ¿cómo responde el cerebro a ese aumento del volumen? Empieza a perder iones, empieza a perder solutos para disminuir su osmolaridad. Bien, al principio empieza perdiendo solutos. Luego, en una etapa más avanzada, si eso no logró corregir, lo que va a perder son osmolitos. Los osmolitos son proteínas, aminoácidos, fosfatos que se pierden de la célula para intentar disminuir todavía más la osmolaridad del encéfalo. Una de las posibles salidas es que el cerebro vuelva a la normalidad y la otra es la desmielinización osmótica, que es cuando se pierde mucho líquido de forma brusca por el cerebro, cuando se logra sacar el líquido del cerebro
¿Cómo es que se trata en estos casos? Se intenta aumentar, ¿cómo se trata a estos pacientes, mejor dicho? Se intenta aumentar la osmolaridad para que se desinflame el cerebro. Si se aumenta de forma brusca la osmolaridad, si se le pone, por ejemplo, un suero muy rico en sodio al paciente, aumenta la osmolaridad y las neuronas se van a deshidratar rápidamente, van a perder mucho líquido de golpe. Esa es una de los posibles desenlaces y es lo que se conoce como desmielinización osmótica. Hay una rotura de la mielina de los axones por esa pérdida rápida de volumen a través de las membranas.